Edición del mediodía de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto a Yaosca Narváez y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Yaosca? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por siempre decidir informarse con el mejor noticiero a nivel nacional, Acción 10. Damos inicio con nuestras noticias. En el informe de este jueves, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, señala que el coronavirus ya ha dejado 741 muertos en la región. Tenemos los detalles en el siguiente reporte. En Centroamérica y República Dominicana, los casos confirmados de coronavirus han superado los 20.575. De estos, más de 15.900 están activos y se contabilizan 741 víctimas mortales. De ellos, 373 han fallecido en República Dominicana, donde además se ha informado de 9.095 contagios, según el informe brindado por el Sistema de Integración Centroamericana. Panamá reporta 218 víctimas fatales y 7.731 casos confirmados, mientras Honduras se ubica en el lugar número 3 de las naciones más afectadas, registra la muerte de 99 personas y 1.461 infectados. Guatemala detalla de 23 fallecimientos y 798 casos confirmados. Costa Rica reporta 6 muertes y 761 contagios. En esta nación se informó que fueron detenidas aproximadamente 69 personas, en su mayoría nicaragüenses, que pretendían salir de ese país a bordo de un camión. El Salvador reporta 15 víctimas mortales y 695 infectados. Belice, 2 fallecidos y 18 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad, mientras en Nicaragua se detalla que han muerto 5 y 16 contagios han sido confirmados. En el informe se indica que 3.837 personas se han recuperado del COVID-19. María Esther Ordóñez, Acción 10. Japón sigue el camino de Estados Unidos y aprueba el uso del medicamento antiviral Remdesivir contra el coronavirus. María Esther Ordóñez también nos informa sobre el avance de la pandemia que hasta el día de hoy ha cobrado la vida de más de 260.000 personas en el mundo. El gobierno de Japón aprobó este jueves el uso del medicamento antiviral Remdesivir para los pacientes de COVID-19, después que el fármaco recibiera luz verde en Estados Unidos la semana pasada. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar tras sostener una reunión con un grupo de expertos. El medicamento, patentado por la farmacéutica estadounidense Gilead, se convierte en el primero en obtener el permiso de las autoridades japonesas como tratamiento para pacientes infectados del nuevo coronavirus. En Japón, hasta el momento, se han registrado unos 16.000 contagios y han muerto 590 personas. Por otro lado, la Casa Blanca confirmó este jueves que un asistente del presidente Donald Trump dio positivo por coronavirus, tras presentar algunos síntomas de la enfermedad. El gobierno detalló que tras conocerse la noticia, el mandatario y su vicepresidente Mike Pence fueron sometidos a nuevas pruebas de diagnóstico y dieron negativo. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 1.200.000 casos y 74.665 muertes. Pese a ello, las recomendaciones de distanciamiento social no se han aplicado para el personal de la Casa Blanca y es inusual ver a alguno de ellos con mascarilla. Casi 3,2 millones de personas solicitaron el subsidio por desempleo en Estados Unidos durante la semana pasada, con lo que suman más de 33,5 millones de trabajadores los que iniciaron estos trámites en las últimas 7 semanas, así lo informó este jueves el Departamento de Trabajo. Por su parte, España sumó 213 muertes con coronavirus este jueves, lo que eleva el total a 26.070, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud. Esto supone un leve descenso con respecto a este miércoles, cuando se notificaron 244 fallecimientos. Los hospitales del Reino Unido reportaron este jueves un aumento de 464 muertos por coronavirus, en una cifra que ya supera los 30.000 fallecidos y mantiene la mayor cantidad de víctimas fatales en Europa. Mientras tanto, el gobierno de Nueva Zelanda anunció que tomará acciones para comenzar a reducir las restricciones por el coronavirus. A partir del próximo lunes 11 de mayo, la primera ministra Jacinda Ardern advirtió que aunque el país ha ganado una batalla contra la pandemia, la guerra aún no ha terminado. En esta nueva fase, las empresas reabrirán para sus clientes y trabajadores. Se permitirán viajes nacionales solo bajo recomendación.
Las escuelas y centros de aprendizaje podrán reabrir sus puertas. Se permitirán reuniones de un máximo de 100 personas. Los espacios públicos se reabrirán. Se permitirá la práctica de deportes. Los bares y restaurantes podrán reabrir con algunas medidas de seguridad. María Esther Ordóñez, Acción 10. Estadounidenses detenidos en Venezuela serán juzgados. Según el presidente Nicolás Maduro, los hombres confesaron ser parte de un grupo de mercenarios que planeaban una invasión para sacarlo del poder. Detalles con María Esther Ordóñez. La justicia venezolana juzgará a los 2 estadounidenses detenidos presuntamente tras una fallida incursión a territorio venezolano. Así lo informó el presidente Nicolás Maduro, mientras que Washington advirtió que usará todas las opciones para repatriarlos. Los estadounidenses han sido identificados como Luke Alexander Denman, de 34 años, y Aaron Berry, de 41. Maduro agregó a sus palabras que los extranjeros están convictos, confesos, capturados, infraganti y que ya están siendo juzgados por la Fiscalía de la República y los tribunales civiles de Venezuela. Ahí empieza el proceso de articulación de los campamentos de entrenamiento de mercenarios terroristas en territorio colombiano, bajo el apoyo y el amparo del gobierno y del propio presidente de Colombia, Iván Duque. Como ustedes van a ver, voy a presentar en unos minutos la declaración de estos estadounidenses detenidos. Tengo la declaración y testimonio de el estadounidense, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, Denman Luke Alexander. Tuvieron todo el apoyo del gobierno colombiano. Declara cómo llegaron a Riohacha, cómo establecieron contacto, declaran cómo llegaron a Alta Guajira y el contacto que tuvieron con narcotraficantes de la Alta Guajira. Por su parte, el gobierno interino de Venezuela reiteró a través de un comunicado en el que se lee que no está involucrado en la operación Gedeón contra la dictadura de Nicolás Maduro y denunció que el régimen de hecho intenta utilizarla para secuestrar a Juan Guaidó. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este jueves a Jens Story como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, según indicó en un comunicado la Casa Blanca. En el documento se detalla que Story ya se desempeñaba como encargado de negocios en el país caribeño, el cargo de mayor jerarquía de la delegación, que no contaba con embajador y hace un recorrido por su carrera académica y profesional. Story está en la embajada estadounidense en Bogotá desde que Estados Unidos retirara a sus diplomáticos de Caracas en marzo de 2019. María Esther Ordóñez, Acción 10. Asesinato y persecución marcan la historia de los campesinos en Nicaragua y más aún en el contexto de las protestas contra el gobierno, afirma la Comisión Permanente de Derechos Humanos en un informe que ubica las zonas de asesinatos contra los trabajadores del campo. Los detalles con José Abraham Sánchez. La Comisión Permanente de Derechos Humanos ya tiene un mapa donde se han registrado asesinatos de campesinos. El proceso de investigación ha iniciado con el objetivo en determinar si existe violación a los derechos humanos, quiénes son los autores intelectuales y materiales, si el móvil es político, por pleito de tierras o crimen organizado. Nosotros tenemos un mapeo, hemos construido un mapeo, ¿verdad?, de que se han reportado alrededor de 90 campesinos que han sido asesinados, ¿verdad? Y esto sobre todo en la zona de Jinotega, ¿verdad? Huihuilí, Río San Juan, Matagalpa, Nueva Segovia y en el municipio de Quilalí. También tenemos dentro de ese mapeo la costa Caribe Norte y la costa Caribe Sur. Desde abril del año 2018 hasta la fecha suman 90 campesinos asesinados con saña y venga de donde venga, el autor será denunciado, según el director de la CPDH, doctor Marcos Carmona. Hasta este momento vamos a iniciar un proceso de investigación, ¿verdad?, que lo estaremos realizando, si Dios quiere, en los próximos meses, para determinar la verdadera causa de las muertes de estos campesinos. Porque se especula mucho de que son
pasadas de cuentas personales, acciones políticas, acciones vinculadas a la narcoactividad. Entonces, un sinnúmero de hechos que nos han manifestado, pero hasta que no vayamos al terreno e investiguemos objetivamente, pues nosotros no vamos a tener las pruebas ni la documentación suficiente para emplazar a quien tengamos que emplazar. Si aquí tiene responsabilidad, como señala la policía, lo vamos a seguir señalando. Si aquí tiene responsabilidad el ejército, también lo vamos a señalar. Hasta ahora la CPDH no tiene denuncias que los autores de crímenes en el campo sean miembros del ejército de Nicaragua. Pero en este momento el CPDH no tenemos denuncia concreta, formal, de la ciudadanía que exprese el involucramiento del ejército. Pero hay personas que han sido detenidas por el ejército. Bueno, una cosa es los asesinatos y otra cosa son algunos abusos que se han cometido. E incluso nosotros en las reuniones que tuvimos en algún momento con el ejército hemos señalado esa situación. Hace poco tuvimos una denuncia en contra del ejército y nuestro trabajo de investigación determinó que el ejército tenía responsabilidad, pero era un abuso de autoridad. Y en este sentido, el ejército nos ha llamado, nos ha informado que se ha sancionado a esta persona, se le pidió disculpas a la persona que fue violada sus derechos humanos y se le retribuyó con el dinero que le habían sustraído anteriormente. De tal manera que esa acción debería ser algo que debería ser algo de estar de cara al servicio de la población. Y si tuviéramos una policía en ese sentido, pues nosotros aplaudiríamos acciones como esa, pero al contrario, pues una policía que no contribuye en nada al respeto de los derechos humanos. Recientemente el vocero del ejército de Nicaragua emplazó al líder campesino Medardo Mairena que muestre pruebas a sus denuncias que los vinculan a crímenes contra la población civil en el campo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros. Edición del mediodía de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto a Yaosca Narváez y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Yaosca? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por siempre decidir informarse con el mejor noticiero a nivel nacional, Acción 10. Damos inicio con nuestras noticias. En el informe de este jueves, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, señala que el coronavirus ya ha dejado 741 muertos en la región. Tenemos los detalles en el siguiente reporte. En Centroamérica y República Dominicana, los casos confirmados de coronavirus han superado los 20.575. De estos, más de 15.900 están activos y se contabilizan 741 víctimas mortales. De ellos, 373 han fallecido en República Dominicana, donde además se ha informado de 9.095 contagios, según el informe brindado por el Sistema de Integración Centroamericana. Panamá reporta 218 víctimas fatales y 7.731 casos confirmados, mientras Honduras se ubica en el lugar número 3 de las naciones más afectadas, registra la muerte de 99 personas y 1.461 infectados. Guatemala detalla de 23 fallecimientos y 798 casos confirmados. Costa Rica reporta 6 muertes y 761 contagios. En esta nación se informó que fueron detenidas aproximadamente 69 personas, en su mayoría nicaragüenses, que pretendían salir de ese país a bordo de un camión. El Salvador reporta 15 víctimas mortales y 695 infectados. Belice, 2 fallecidos y 18 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad, mientras en Nicaragua se detalla que han muerto 5 y 16 contagios han sido confirmados. En el informe se indica que 3.837 personas se han recuperado del COVID-19. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Japón sigue el camino de Estados Unidos y aprueba el uso del medicamento antiviral Remdesivir contra el coronavirus. María Esther Ordóñez también nos informa sobre el avance de la pandemia que hasta el día de hoy ha cobrado la vida de más de 260.000 personas en el mundo. El gobierno de Japón aprobó este jueves el uso del medicamento antiviral Remdesivir para los pacientes de COVID-19, después que el fármaco recibiera luz verde en Estados Unidos la semana pasada. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar tras sostener una reunión con un grupo de expertos. El medicamento patentado por la farmacéutica estadounidense Gilead se convierte en el primero en obtener el permiso de las autoridades japonesas como tratamiento para pacientes infectados del nuevo coronavirus. En Japón, hasta el momento, se han registrado unos 16.000 contagios y han muerto 590 personas. Por otro lado, la Casa Blanca confirmó este jueves que un asistente del presidente Donald Trump dio positivo por coronavirus, tras presentar algunos síntomas de la enfermedad. El gobierno detalló que tras conocerse la noticia, el mandatario y su vicepresidente Mike Pence fueron sometidos a nuevas pruebas de diagnóstico y dieron negativo. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 1.200.000 casos y 74.665 muertes. Pese a ello, las recomendaciones de distanciamiento social no se han aplicado para el personal de la Casa Blanca y es inusual ver a alguno de ellos con mascarilla. Casi 3,2 millones de personas solicitaron el subsidio por desempleo en Estados Unidos durante la semana pasada, con lo que suman más de 33,5 millones de trabajadores los que iniciaron estos trámites en las últimas 7 semanas, así lo informó este jueves el Departamento de Trabajo. Por su parte, España sumó 213 muertes con coronavirus este jueves, lo que eleva el total a 26.070, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud. Esto supone un leve descenso con respecto a este miércoles, cuando se notificaron 244 fallecimientos. Los hospitales del Reino Unido reportaron este jueves un aumento de 464 muertos por coronavirus, en una cifra que ya supera los 30.000 fallecidos y mantiene la mayor cantidad de víctimas fatales en Europa. Mientras tanto, el gobierno de Nueva Zelanda anunció que tomará acciones para comenzar a reducir las restricciones por el coronavirus. A partir del próximo lunes 11 de mayo, la primera ministra Jacinda Ardern advirtió que aunque el país ha ganado una batalla contra la pandemia, la guerra aún no ha terminado. En esta nueva fase, las empresas reabrirán para sus clientes y trabajadores. Se permitirán viajes nacionales solo bajo recomendación. Las escuelas y centros de aprendizaje podrán reabrir sus puertas. Se permitirán reuniones de un máximo de 100 personas. Los espacios públicos reabrirán. Se permitirá la práctica de deportes. Los bares y restaurantes podrán reabrir con algunas medidas de seguridad. María Esther Ordóñez, Acción 10. Estadounidenses detenidos en Venezuela serán juzgados. Según el presidente Nicolás Maduro, los hombres confesaron ser parte de un grupo de mercenarios que planeaban una invasión para sacarlo del poder. Detalles con María Esther Ordóñez. La justicia venezolana juzgará a los 2 estadounidenses detenidos presuntamente tras una fallida incursión a territorio venezolano. Así lo informó el presidente Nicolás Maduro, mientras que Washington advirtió que usará todas las opciones para repatriarlos. Los estadounidenses han sido identificados como Luke Alexander Denman, de 34 años, y Aaron Berry, de 41. Maduro agregó a sus palabras que los extranjeros están convictos, confesos, capturados, infraganti y que ya están siendo juzgados por la Fiscalía de la República y los tribunales civiles de Venezuela. Ahí empieza el proceso de articulación de los campamentos de entrenamiento de mercenarios terroristas en territorio colombiano, bajo el apoyo y el amparo del gobierno y del propio presidente de Colombia, Iván Duque. Como ustedes van a ver, voy a presentar en unos minutos la declaración de estos estadounidenses detenidos. Tengo la declaración y testimonio de el estadounidense, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, Denman Luke Alexander. Tuvieron todo el apoyo del gobierno colombiano. Declara cómo llegaron a Riohacha, cómo establecieron contactos, declaran cómo llegaron a Alta Guajira
y el contacto que tuvieron con narcotraficantes de la Alta Guajira. Por su parte, el gobierno interino de Venezuela reiteró a través de un comunicado en el que se lee que no está involucrado en la operación Gedeón contra la dictadura de Nicolás Maduro y denunció que el régimen de hecho intenta utilizarla para secuestrar a Juan Guaidó. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este jueves a Jens Story como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, según indicó en un comunicado la Casa Blanca. En el documento se detalla que Story ya se desempeñaba como encargado de negocios en el país caribeño, el cargo de mayor jerarquía de la delegación, que no contaba con embajador y hace un recorrido por su carrera académica y profesional. Story está en la embajada estadounidense en Bogotá desde que Estados Unidos retirara a sus diplomáticos de Caracas en marzo de 2019. María Esther Ordóñez, Acción 10. Asesinato y persecución marcan la historia de los campesinos en Nicaragua y más aún en el contexto de las protestas contra el gobierno, afirma la Comisión Permanente de Derechos Humanos en un informe que ubica las zonas de asesinatos contra los trabajadores del campo. Los detalles con José Abraham Sánchez. La Comisión Permanente de Derechos Humanos ya tiene un mapa donde se han registrado asesinatos de campesinos. El proceso de investigación ha iniciado con el objetivo en determinar si existe violación a los derechos humanos, quiénes son los autores intelectuales y materiales, si el móvil es político, por pleito de tierras o crimen organizado. Nosotros tenemos un mapeo, hemos construido un mapeo, ¿verdad?, de que se han reportado alrededor de 90 campesinos que han sido asesinados, ¿verdad? Y esto sobre todo en la zona de Jinotega, ¿verdad? Huihuilí, Río San Juan, Matagalpa, Nueva Segovia y en el municipio de Quilalí. También tenemos dentro de ese mapeo la costa Caribe Norte y la costa Caribe Sur. Desde abril del año 2018 hasta la fecha, suman 90 campesinos asesinados con saña. Y venga de donde venga, el autor será denunciado, según el director de la CPDH, doctor Marcos Carmona. Hasta este momento vamos a iniciar un proceso de investigación, ¿verdad?, que lo estaremos realizando, si Dios quiere, en los próximos meses, para determinar la verdadera causa de las muertes de estos campesinos. Porque se especula mucho de que son pasadas de cuentas personales, acciones políticas, acciones vinculadas a la narcoactividad. Entonces, un sinnúmero de hechos que nos han manifestado, pero hasta que no vayamos al terreno e investiguemos objetivamente, pues nosotros no vamos a tener las pruebas ni la documentación suficiente para emplazar a quien tengamos que emplazar. Si aquí tiene responsabilidad, como señala la policía, lo vamos a seguir señalando. Si aquí tiene responsabilidad el ejército, también lo vamos a señalar. Hasta ahora la CPDH no tiene denuncias que los autores de crímenes en el campo sean miembros del ejército de Nicaragua. Pero en este momento el CPDH no tenemos denuncia concreta, formal, de la ciudadanía que exprese el involucramiento del ejército. Pero hay personas que han sido detenidas por el ejército. Bueno, una cosa es los asesinatos y otra cosa son algunos abusos que se han cometido. E incluso nosotros en las reuniones que tuvimos en algún momento con el ejército hemos señalado esa situación. Hace poco tuvimos una denuncia en contra del ejército y nuestro trabajo de investigación determinó que el ejército tenía responsabilidad, pero era un abuso de autoridad. Y en este sentido, el ejército nos ha llamado, nos ha informado que se ha sancionado a esta persona, se le pidió disculpas a la persona que fue violada sus derechos humanos y se le retribuyó con el dinero que le habían sustraído anteriormente. De tal manera que esa acción debería ser algo que debería ser algo de estar de cara al servicio de la población. Y si tuviéramos una policía en ese sentido, pues nosotros aplaudiríamos acciones como esa, pero al contrario, pues una policía que no contribuye en nada al respeto de los derechos humanos.
Recientemente el vocero del Ejército de Nicaragua emplazó al líder campesino Medardo Mairena que muestre pruebas a sus denuncias que los vinculan a crímenes contra la población civil en el campo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros. Continuamos con más de Acción 10. Se encuentra en el cuerpo sin vida y con signos de violencia de una mujer de identidad desconocida en unos matorrales en el municipio de Bonanza. Georgina Vargas con la información completa. El pasado miércoles 6 de mayo, en horas de la tarde, fue encontrada muerta a una mujer con la identidad aún desconocida. Además de abuso sexual, la fémina presentaba signos de violencia según fuente fidedigna. El hallazgo se dio en unos matorrales por los pobladores del barrio Nuevo Amanecer del municipio de Bonanza, Triángulo Minero del Caribe Norte, lugar donde ocurrió la tragedia, a unos 10 metros donde realizaban una feria de barrera de toro. Los lugareños se dieron cuenta por el mal olor y aves rapiñas que se encontraba en el sector. Luego dieron parte a la policía, quienes llegaron al lugar para investigar el caso. Sin embargo, fue enterrada inmediatamente por su estado de descomposición. La infortunada vestía una blusa negra y una licra floreada, tez de piel morena y recia. Por su textura de su cuerpo se presume que es una mujer de la etnia misquita. Ahora queda a manos de las autoridades competentes a esclarecer este crimen atroz y dar con el paradero de los involucrados. Desde la ciudad de Bilbo y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Aparatoso accidente de tránsito deja 3 fallecidos y más de 10 lesionados. Las víctimas viajaban a bordo de un camión que se volcó cuando viajaba hacia una comunidad del municipio del Cuá, en el departamento de Jinotega. Tenemos todos los detalles de esta lamentable noticia con Xochitl Mendoza. Tres muertos y más de 11 personas heridas al volcarse un camión. Las causas fueron aparentes desperfectos mecánicos, provocando que el conductor perdiera el control y se volcara, dejando este terrible suceso. Se necesita porque hay gente prensada, hermano, y el conductor también está prensado. Se necesita con urgencia. Con esto está el problema. Entonces que le levantan aquí con la cortadora de culero y lo sacamos aquí. No lo levantan. Según la información recibida, el camión viajaba del municipio del Cuá, en el departamento de Jinotega, a la comunidad La Flor y prestaba los servicios de transporte de pasajeros. Entre los muertos están 2 hombres y una mujer. Extraoficialmente, los fallecidos fueron identificados como Inés Rivera, Juan Calderón e Iván Altamirano. El pesado vehículo era conducido por el ciudadano Fausto Herrera, que había quedado atrapado dentro de la cabina del vehículo y que resultó solo con golpes leves. Los heridos fueron llevados y atendidos en un hospital en el Cuá. Xochitl Mendoza, Acción 10. Denuncian falsificación de pruebas en caso de las 2 jóvenes asesinadas por un gringo en Granada, cuyo juicio aún continúa en esta ciudad. Los detalles con nuestra corresponsal Yorleni Cordonero. A 2 meses del asesinato de Guadalupe García y Marta López, las jóvenes granadinas que fueron ultimadas a balazos, el proceso judicial contra el estadounidense Larry McCartney aún continúa. Este está siendo procesado por ser el principal sospechoso del crimen y la fiscalía le imputa los delitos de femicidio, homicidio agravado y portación ilegal de armas y municiones. Anthony Cordonero, abogado defensor de Guadalupe García, que en paz descanse, asegura que las epicrisis presentadas por la antigua defensa de McCartney, que aseguraban tenía múltiples enfermedades, entre ellas un cáncer en etapa terminal, fueron falsificadas, al existir muchas incongruencias. Es un proceso, yo expreso, un poco complicado, porque se ha presentado un sinnúmero de inconsistencias. Más sin embargo, hasta este momento tenemos pruebas suficientes donde demuestran el grado de culpabilidad de actor directo del acusado Larry Robert McCartney, donde ha falsificado
prácticamente los epicrisis, donde aparentemente demuestra lo que es el cáncer fase 4, diabetes avanzada, leucemia y un desgaste de médula espinal. El historial médico señala que el señor McCartney presenta diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cáncer faríngeo grado 4 y cáncer cerebral. El documento con fecha 16 de octubre de 2019 está membretado bajo el Ministerio de Salud de Nicaragua y en el espacio de la institución se registra Hospital Militar con número de expediente 3165-67-527 y firmado por el doctor Yades Pérez Granja, médico cirujano, que no pertenece al hospital antes mencionado. La segunda epicrisis con fecha de 6 de febrero de 2020, con membrete del Ministerio de Salud de Nicaragua sin registro de institución que lo atiende, con número de expediente igual al de la epicrisis anterior, también es firmada por el mismo médico, pero en esta ocasión bajo el sello institucional del Hospital Amistad Japón Nicaragua de Granada. El dictamen médico legal realizado a McCartney por la doctora Cándida Palacios señala que el hombre no presenta ninguna de las enfermedades descritas en las epicrisis presentadas. Las conclusiones del examen forense dicen textualmente en los incisos 2 y 3, los resultados obtenidos durante el peritaje de la presión arterial y de la glucemia en sangre está mantenido por debajo de la norma para estas patologías, por lo tanto no se corresponden al diagnóstico de diabetes e hipertensión. En relación con el cáncer faríngeo y cerebral, en una epicrisis registran que le realizaron exámenes como biopsia, resonancia magnética y tomografía, a los que no hemos tenido acceso. El paciente no muestra clínica de cáncer terminal. La defensa de McCartney, que estaba a cargo de los abogados Eric Torres y Oscar Ponce, se dio de baja, tras que su defendido se declarara en estado de quiebra. Sin embargo, por medio de este documento, el estadounidense nombraba al licenciado Ezequiel Mayorga Valverde como su nuevo abogado. Por su parte, los familiares de Guadalupe García, quien en vida fue esposa de su supuesto victimario, espera que el Poder Judicial haga justicia en este caso. Tanta corrupción que hay en los juzgados, con los policías, con los jueces, y siento de que este proceso como que se está llevando demasiado tiempo. Yo espero en Dios de que así va a ser. Justicia, justicia. Que caiga todo el peso de la ley, que tenga que pagar lo que tiene que pagar. Larry McCartney cumplía prisión preventiva en las celdas de auxilio judicial de Managua, conocido como el Chipote, pero el 28 de abril fue trasladado al sistema penitenciario de Granada. El próximo juicio se realizará el día 12 de mayo a las 11 de la mañana. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Continuando con más noticias, de milagro está vivo el conductor de una motocicleta que a gran velocidad impactó contra un camión en la carretera sur. Detalles con Marjorie Jarquín. Con serias lesiones resultó Misael García tras haber impactado en un costado de este camión que circulaba en su vía. Aparentemente el exceso de velocidad con la que se desplazaba el motociclista fue el detonante para que se diera este percance, que afortunadamente solo lo dejó con una fractura en uno de sus miembros inferiores, pese a que su motocicleta quedó destrozada. Lo vamos a llevar. ¿Cuántos fueron? Lleva probablemente una fractura en lo que es la pierna izquierda y golpe en diferentes partes del cuerpo. ¿Y el otro? Sí, es el único paciente. ¿Y qué fue la ambulancia? No, era una ambulancia que iba pasando, estabilizó a las personas. ¿Y cuál es el camión? Ese es el tamaño. ¿Iba pasando y se estrellaron? ¿Iba pasando y se estrellaron ahí? El percance vial tuvo como escenario el kilómetro 11 carretera sur. Una unidad de Cruz Roja nicaragüense atendieron la emergencia. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Vargas. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Continuamos con más de Acción 10. Se encuentra en el cuerpo sin vida y con signos de violencia de una mujer de identidad desconocida en unos matorrales en el municipio de Bonanza. Georgina Vargas con la información completa. El pasado miércoles 6 de mayo, en horas de la tarde, fue encontrada muerta a una mujer con la identidad aún desconocida. Además de abuso sexual, la fémina presentaba signos de violencia según fuente fidedigna. El hallazgo se dio en unos matorrales por los pobladores del barrio Nuevo Amanecer del municipio de Bonanza, Triángulo Minero del Caribe Norte, lugar donde ocurrió la tragedia, a unos 10 metros donde realizaban una feria de barrera de toro. Los lugareños se dieron cuenta
molesta por el mal olor y aves rapiñas que se encontraba en el sector. Luego dieron parte a la policía, quienes llegaron al lugar para investigar el caso. Sin embargo, fue enterrada inmediatamente por su estado de descomposición. La infortunada vestía una blusa negra y una licra floreada, tez de piel morena y recia. Por su textura de su cuerpo se presume que es una mujer de la etnia misquita. Ahora queda en manos de las autoridades competentes a esclarecer este crimen atroz y dar con el paradero de los involucrados. Desde la ciudad de Bilbo y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Aparatoso accidente de tránsito deja 3 fallecidos y más de 10 lesionados. Las víctimas viajaban a bordo de un camión que se volcó cuando viajaba hacia una comunidad del municipio del Cuá, en el departamento de Jinotega. Tenemos todos los detalles de esta lamentable noticia con Xochitl Mendoza. Tres muertos y más de 11 personas heridas al volcarse un camión. Las causas fueron aparentes desperfectos mecánicos, provocando que el conductor perdiera el control y se volcara, dejando este terrible suceso. Se necesita porque hay gente prensada, hermano, y el conductor también está prensado. Se necesita con urgencia. Con esto está el problema. Después de que le levanten aquí, con la cortadora de culero y lo sacamos aquí. Según la información recibida, el camión viajaba del municipio del Cuá, en el departamento de Jinotega, a la comunidad La Flor y prestaba los servicios de transporte de pasajeros. Entre los muertos están 2 hombres y una mujer. Extraoficialmente, los fallecidos fueron identificados como Inés Rivera, Juan Calderón e Iván Altamirano. El pesado vehículo era conducido por el ciudadano Fausto Herrera, que había quedado atrapado dentro de la cabina del vehículo y que resultó solo con golpes leves. Los heridos fueron llevados y atendidos en un hospital en el Cuá. Xochitl Mendoza, Acción 10. Denuncian falsificación de pruebas en caso de las 2 jóvenes asesinadas por un gringo en Granada, cuyo juicio aún continúa en esta ciudad. Los detalles con nuestra corresponsal Yorleni Cordonero. A 2 meses del asesinato de Guadalupe García y Marta López, las jóvenes granadinas que fueron ultimadas a balazos, el proceso judicial contra el estadounidense Larry McCartney aún continúa. Este está siendo procesado por ser el principal sospechoso del crimen y la fiscalía le imputa los delitos de femicidio, homicidio agravado y portación ilegal de armas y municiones. Anthony Cordonero, abogado defensor de Guadalupe García, que en paz descanse, asegura que las epicrisis presentadas por la antigua defensa de McCartney, que aseguraban tenía múltiples enfermedades, entre ellas un cáncer en etapa terminal, fueron falsificadas, al existir muchas incongruencias. Es un proceso, yo expreso, un poco complicado, porque se ha presentado un sinnúmero de inconsistencias. Más sin embargo, hasta este momento tenemos pruebas suficientes donde demuestran el grado de culpabilidad de actor directo del acusado Larry Robert McCartney, donde ha falsificado prácticamente los epicrisis, donde aparentemente demuestra lo que es el cáncer fase 4, diabetes avanzada, leucemia y un desgaste de médula espinal. El historial médico señala que el señor McCartney presenta diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cáncer faríngeo grado 4 y cáncer cerebral. El documento, con fecha 16 de octubre de 2019, está membretado bajo el Ministerio de Salud de Nicaragua y en el espacio de la institución se registra Hospital Militar con número de expediente 316567-527 y firmado por el doctor Yades Pérez Granja, médico cirujano, que no pertenece al hospital antes mencionado. La segunda epicrisis, con fecha de 6 de febrero de 2020,
con membrete del Ministerio de Salud de Nicaragua sin registro de institución que lo atiende, con número de expediente igual al de la epicrisis anterior, también es firmada por el mismo médico, pero en esta ocasión bajo el sello institucional del Hospital Amistad Japón Nicaragua de Granada. El dictamen médico legal realizado a McCartney por la doctora Cándida Palacios señala que el hombre no presenta ninguna de las enfermedades descritas en las epicrisis presentadas. Las conclusiones del examen forense dicen textualmente en los incisos 2 y 3, los resultados obtenidos durante el peritaje de la presión arterial y de la glucemia en sangre está mantenido por debajo de la norma para estas patologías. Por lo tanto, no se corresponden al diagnóstico de diabetes e hipertensión. En relación con el cáncer faríngeo y cerebral en una epicrisis registran que le realizaron exámenes como biopsia, resonancia magnética y tomografía, a los que no hemos tenido acceso. El paciente no muestra clínica de cáncer terminal. La defensa de McCartney, que estaba a cargo de los abogados Eric Torres y Oscar Ponce, se dio de baja, tras que su defendido se declarara en estado de quiebra. Sin embargo, por medio de este documento, el estadounidense nombraba al licenciado Ezequiel Mayorga Valverde como su nuevo abogado. Por su parte, los familiares de Guadalupe García, quien en vida fue esposa de su supuesto victimario, espera que el Poder Judicial haga justicia en este caso. Tanta corrupción que hay en los juzgados, con los policías, con los jueces, y siento de que este proceso como que se está llevando demasiado tiempo. Yo espero en Dios de que así va a ser. Justicia, justicia. Que caiga todo el peso de la ley, que tenga que pagar lo que tiene que pagar. Larry McCartney cumplía prisión preventiva en las celdas de auxilio judicial de Managua, conocido como el Chipote, pero el 28 de abril fue trasladado al sistema penitenciario de Granada. El próximo juicio se realizará el día 12 de mayo a las 11 de la mañana. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Continuando con más noticias, de milagro está vivo el conductor de una motocicleta que a gran velocidad impactó contra un camión en la carretera sur. Detalles con Marjorie Harkin. Con serias lesiones resultó Misael García tras haber impactado en un costado de este camión que circulaba en su vía. Aparentemente el exceso de velocidad con la que se desplazaba el motociclista fue el detonante para que se diera este percance, que afortunadamente solo lo dejó con una fractura en uno de sus miembros inferiores, pese a que su motocicleta quedó destrozada. Lo vamos a llevar. ¿Cuántos fueron? Lleva probablemente una fractura en lo que es la pierna izquierda y golpe en diferentes partes del cuerpo. ¿Y el otro? Sí, es el único paciente. ¿Y qué fue la otra ambulancia? No, era una ambulancia que iba pasando, estabilizó a las personas. Matamoros. ¿Y cuál es el camión? Ese es el tamaño. ¿Ibas pasando y se estrellaron? ¿Ibas pasando y se estrellaron ahí? El percance vial tuvo como escenario el kilómetro 11 carretera sur. Una unidad de Cruz Roja nicaragüense atendieron la emergencia. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Vargas. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Cifras alarmantes de desempleo que podrían sobrepasar los 200.000 puestos clausurados se estima para este año el FUNIDES. El economista Álvaro López brindó detalles al respecto. Will Narváez nos amplía. Las proyecciones económicas para Nicaragua son desalentadoras. Álvaro López, economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, se refirió al informe de coyuntura revelado recientemente. El coronavirus fue una crisis de salud que estamos viviendo en este momento, pero las repercusiones económicas son innegables. Tenemos que estar preparados para una contracción económica. En Nicaragua, gracias a la reforma tributaria del gobierno en el año 2019, se elevó a más de 14.000 córdobas el precio de la canasta básica. El impacto económico del coronavirus, según proyecciones del FUNIDES, dejará a muchos nicaragüenses sobreviviendo con apenas $1.76 al día. Según los datos de la encuesta continua de hogares levantada por el INIE, en el 2019 la tasa de desempleo abierto anduvo en 6.6%. Para 2020 nosotros estamos proyectando que la tasa de desempleo abierto rondaría entre el 8.3 y el 10.3%, que equivalen aproximadamente entre 272.000 y 336.000 personas en situación de desempleo abierto.
En Nicaragua no existen medidas económicas, las cuales han sido solicitadas por distintos sectores de nuestro país tras la llegada de la pandemia. Podría, por ejemplo, establecerse algún tipo de periodo de gracia para las MIPYME. A juicio del economista, la falta de información con respecto de la pandemia no convence para que hayan desembolso a nuestro país. El Banco Mundial en abril proyectó una caída económica para Nicaragua de 4,3%. Willy Narváez, Acción 10. La pandemia del COVID-19 ya afecta el empleo de más de 5.000 mujeres según un monitoreo que realizó el movimiento María Elena Cuadra. Detalles en el siguiente reporte. Johanna Arce Artola del movimiento de mujeres María Elena Cuadra asegura que producto de la pandemia del coronavirus, 5.000 mujeres quedaron desempleadas por el cierre de zonas francas en el país, en su mayoría empresas de origen norteamericano. Se hizo el análisis con 42 zonas francas, en donde contamos con la cantidad de 83.980 trabajadores. De estos trabajadores se fueron de vacaciones 13.045, se ampliaron las vacaciones. 23.000 trabajadores se les aplicó el artículo 38. El artículo 38 fue el que se sometió con la comisión tripartita, ¿verdad?, en donde se autorizaba la suspensión de trabajo para los trabajadores de zona franca. Algunas empresas lo aplicaron. ¿Qué conlleva el artículo 38? El artículo 38 del Código de Trabajo establece que en una situación de emergencia se puede dar la suspensión de labores. Sin embargo, se deja en completa vulnerabilidad al trabajador porque la ley establece que de ese mes de suspensión el trabajador va a ganar únicamente 6 días de salario. Sabemos que en este país el salario mínimo no llega ni a los $150. Un trabajador no va a subsistir con 6 días de salario por el término de un mes. Solicita al sector privado garantizar al menos el 70% de los salarios que rondan apenas los $150 mensual. Se cancelaron 5.768 puestos de trabajo en las industrias de zona franca y 42.167 trabajadores siguen laborando en las industrias de zona franca. Entonces la situación es alarmante porque la gran incertidumbre que existe es que qué es lo que va a pasar una vez vencido el plazo de la suspensión. Una vez que se venció incluso el plazo de la suspensión, algunas empresas lo que hicieron fue mandar a suspender nuevamente a los trabajadores con los 6 días de pago, otras están asumiendo el 50%. Sin embargo, existe una gran incertidumbre para las trabajadoras de zona franca porque vencido este término, ¿qué va a pasar? Muestra de ello es que ellas dicen que va a pasar, va a haber un despido, vamos a ir al desempleo, donde las condiciones para las mujeres todavía son mucho más deplorables. Entonces la situación es bastante alarmante porque también los trabajadores que están en las industrias de zona franca, ¿hasta dónde se está tomando la medida? Porque hay 42.000 trabajadores activos laborando. ¿Hasta dónde se están tomando las medidas de protección? Que los trabajadores utilicen las mascarillas y las mascarillas correspondientes, porque no es una mascarilla de tela, sino una mascarilla que porte un filtro, ¿verdad? ¿Hasta dónde se le está dando permiso a las mujeres que constantemente se laven las manos? ¿Hasta dónde se les está permitiendo a las mujeres que lleven su botella de alcohol o que se les ponga el recipiente de alcohol a la orilla de su máquina? Sabemos que esto no va a pasar porque sencillamente las mujeres a veces ni siquiera pueden tener la botella de agua en su centro de trabajo porque tienen temor de que se manche la tela o que se moje la tela y se dañe el producto. El 98% de zonas francas que operan en el país son de origen norteamericano. Aquí se elaboraban prendas de vestir para 9 marcas mundiales. Ningún país aliado al gobierno de turno de tendencia de izquierda generaba un solo empleo en Nicaragua. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En medio de la pandemia, Estados Unidos se enfrenta a la invasión de las avispas más grandes del mundo. Los avistamientos del avispón asiático ha provocado el temor de que el insecto se establezca y extermine las poblaciones de abejas. ¿Qué son estos insectos y qué tan peligrosos pueden ser? Al respecto nos informa José Abraham Sánchez. Otra plaga apocalíptica acecha al mundo. Se trata del avispón gigante que también llegó del continente asiático y se radicó en Washington, Estados Unidos. Ataca insectos benéficos como son las abejas que garantizan polinización directa y efectivo rendimiento en el sector agrícola. El nombre científico es Vespa mandarinia japonica. Es una plaga que se inicia en Japón. No tengo claro todavía, o sea, si es una cuestión producida por ingeniería genética o una evolución natural de las especies,
pero es preocupante por varios motivos. Primero, es bien diferenciable, ¿tá? Bien diferenciable porque mide como 7 centímetros, es decir, que tendría más o menos este tamaño, ¿no? Entonces es un insecto muy grande, tiene pinzas en la boca muy potentes, que ahora te voy a explicar para qué las usan, y las franjas son bien fuertes, o sea, es una naranja fuerte que tiene en la franja. ¿Por qué es preocupante? Porque este insecto que se encontraba en Japón y en parte de Asia es un insecto que es peligrosísimo. ¿Por qué? Primero porque combate a la abeja. Estamos hablando de 7-8 centímetros y la abeja no tiene más de 2 centímetros, ¿no? Es 4 veces el tamaño de la abeja y 2 veces el tamaño de la reina. ¿Y por qué nos importa el combate a la abeja? Porque la abeja es la encargada de la polinización. Pero también son letales en los seres humanos. Su potente veneno causa serias lesiones en la piel. Tiene un veneno tan potente que con solo 5 o 6 piquetes puede matar a un ser humano. Y la avispa es distinta que la abeja. La abeja cuando te pica te deja el aguijón y muere la abeja porque parte de las vísceras se quedan en el aguijón. Las avispas no, las avispas te pueden picar varias veces y nunca dejan el aguijón. Es un aguijón diferente al de la abeja. Entonces tampoco podemos aspirar que te va a dar un piquete y va a morir. Y ese veneno destruye tejidos, los liquifica, puede dar problemas de alergia, puede dar problemas, pero sobre todo intoxicación por el veneno. O sea, en 6-7 piquetes ya te pueden matar. No se descarta que emigren a Centroamérica. Está en este momento en el estado de Washington. Y la capacidad de reproducción de los insectos es enorme. Yo no sé si vos te acordás allá por fines de los 80, cuando pasó la mosca de los cuernos o mosca paletera de Europa a Estados Unidos, y todos en el resto de América estábamos tranquilos y recién llegó allá. Y en un año atravesó México, Centroamérica, el Amazonas y llegó hasta el sur de Argentina. Quiero decir, o sea, tienen una capacidad de reproducción muy grande y aparte vuelan, ¿no? Entonces pueden irse instalando. Y esto es terrible, ¿por qué? Porque en este momento yo creo que la humanidad, después de la pandemia con el coronavirus, se va a precisar muchísimo más comida y alimento para todo el mundo, y la agricultura depende de la polinización de las abejas. Entonces tenemos un enemigo más en el que hay que controlar, que hay que tratar de hacer desaparecer, sin hacer desaparecer la abeja, ¿no? Y que aparte es un riesgo para la salud pública, ¿no? Lo importante es que se supone que aún no ha llegado a Nicaragua, no ha pasado la frontera de Estados Unidos, recién se está desparramando por Estados Unidos, que es muy grande, pero no sabemos con qué velocidad puede avanzar. Lo que es importante es que la gente, por ejemplo, que llegue a ver avispas grandes, con colores fuertes, bien agresivas, con franjas negras y naranjas bien agresivas, le saque fotos y las envíe a diferentes especialistas para estar haciendo un monitoreo de si están apareciendo en el país o no. Podemos apreciar cómo el avispón gigante asiático furiosamente ataca a un roedor hasta neutralizarlo. En caso de detectarlo en nuestro país, pueden notificar a los bomberos o al MACFOR, quienes tienen la técnica apropiada para eliminar al avispón asesino. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. Médico de Salud Integral asegura que Nicaragua ya está en la fase de transmisión comunitaria de COVID-19 y afirma que en ese hospital ya hay casos que están siendo remitidos a los hospitales públicos habilitados para recibir a las personas infectadas. Michelle Polanco con los detalles. El médico internista Marvin Mayorga del Hospital Integral de Managua aseguró que en dicha clínica previsional se han atendido al menos 12 personas con síntomas similares a los del COVID-19 y que al practicársele las pruebas han dado como resultado indeterminado. Empezamos con 4, 6, 10, después 12 y entonces por ahí anda el número actualmente. Y han habido pacientes en los que se reporta un resultado indeterminado y la mayoría de los casos son indeterminados. Eso es, desgraciadamente, el gobierno
el Ministerio de Salud solo lo reporta así. Hay algunos casos que han sido positivos, pero en general la mayoría son indeterminados. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Clínica y epidemiológicamente tenemos un paciente que cumple con todos los criterios. Ha sido paciente que tuvo un familiar, un conocido, un compañero de trabajo que tenía los mismos síntomas, que fue hospitalizado, y entonces después él empezó con los síntomas y llega al hospital con una radiografía que es similar a la descrita en todos los estudios en todos los hospitales del mundo. Mayorga agrega que el Ministerio de Salud posteriormente no realiza nuevamente a estas personas las pruebas para descartar si es o no un caso positivo. En todos los países, en todos los hospitales del país, quien determina al fin si se hace o no, si se repite o no la prueba, es el MINSA. Entonces ahí estamos atados de manos. Algunos hospitales aquí en el país han querido realizar ellos la prueba y tampoco se les ha permitido. Entonces seguimos en una oscuridad de información por parte del gobierno y no hay forma de que ellos puedan revertir esa falta de información. El especialista también advierte que en Nicaragua ya hay contagio comunitario y que el sistema de salud pronto colapsará. Fase 3 en que estamos, que es la de una transmisión comunitaria de la enfermedad, el número de casos se ha elevado y ha sido evidente en todos los hospitales, tanto públicos como privados del país, y igual se ha aumentado el número de pacientes fallecidos. Todos los hospitales en algún momento van a colapsar, y en departamentos como Chinandega, por ejemplo, donde tenemos fuertes informaciones bien fundadas de que el sistema de salud está colapsando. Igual en los hospitales públicos va a suceder en algún momento esto. Y en el caso de los pacientes graves es mucho más preocupante todavía la situación, porque si el paciente va a requerir cuidados intensivos, va a requerir una intubación y estar conectado a un ventilador. Los ventiladores vamos a dividirlos, se van a dividir en los pacientes COVID-19 y en los no COVID, porque tenemos que atender a esa otra parte de la población. La Unidad Médica Nicaragüense, a través de un comunicado, ha urgido la necesidad de proporcionar equipo de protección para el personal médico. Según la organización, ya se registran 40 contagios relacionados a trabajadores de la salud. Estos contagios no han sido registrados oficialmente por el Ministerio de Salud. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Momento de pausa comercial y enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Cifras alarmantes de desempleo que podrían sobrepasar los 200.000 puestos clausurados se estima para este año el FUNIDES. El economista Álvaro López brindó detalles al respecto. Will Narváez nos amplía. Las proyecciones económicas para Nicaragua son desalentadoras. Álvaro López, economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, se refirió al informe de coyuntura revelado recientemente. El coronavirus fue una crisis de salud que estamos viviendo en este momento, pero las repercusiones económicas son innegables. Tenemos que estar preparados para una contracción económica. En Nicaragua, gracias a la reforma tributaria del gobierno en el año 2019, se elevó a más de 14.000 córdobas el precio de la canasta básica. El impacto económico del coronavirus, según proyecciones del FUNIDES, dejará a muchos nicaragüenses sobreviviendo con apenas $1.76 al día. Según los datos de la encuesta continua de hogares levantada por el INIE, en el 2019 la tasa de desempleo abierto anduvo en 6.6%. Para 2020 nosotros estamos proyectando que la tasa de desempleo abierto rondaría entre el 8.3 y el 10.3%, que equivalen aproximadamente entre 272.000 y 336.000 personas en situación de desempleo abierto. En Nicaragua no existen medidas económicas, las cuales han sido solicitadas por distintos sectores de nuestro país tras la llegada de la pandemia. Podría, por ejemplo, establecerse algún tipo de periodo de gracia para las MIPYME. A juicio del economista, la falta de información con respecto de la pandemia no convence para que hayan desembolso a nuestro país. El Banco Mundial en abril proyectó una caída económica para Nicaragua de 4,3%.
Willy Narváez, Acción 10. La pandemia del COVID-19 ya afecta el empleo de más de 5.000 mujeres, según un monitoreo que realizó el movimiento María Elena Cuadra. Detalles en el siguiente reporte. Johanna Arce Artola, del movimiento de mujeres María Elena Cuadra, asegura que producto de la pandemia del coronavirus, 5.000 mujeres quedaron desempleadas por el cierre de zonas francas en el país, en su mayoría empresas de origen norteamericano. Se hizo el análisis con 42 zonas francas, en donde contamos con la cantidad de 83.980 trabajadores. De estos trabajadores se fueron de vacaciones 13.045, se ampliaron las vacaciones. 23.000 trabajadores se les aplicó el artículo 38. El artículo 38 fue el que se sometió con la comisión tripartita, ¿verdad?, en donde se autorizaba la suspensión de trabajo para los trabajadores de zona franca. Algunas empresas lo aplicaron. ¿Qué conlleva el artículo 38? El artículo 38 del Código de Trabajo establece que en una situación de emergencia se puede dar la suspensión de labores. Sin embargo, se deja en completa vulnerabilidad al trabajador porque la ley establece que de ese mes de suspensión el trabajador va a ganar únicamente 6 días de salario. Sabemos que en este país el salario mínimo no llega ni a los $150. Un trabajador no va a subsistir con 6 días de salario por el término de un mes. Solicita al sector privado garantizar al menos el 70% de los salarios que rondan apenas los $150 mensual. Se cancelaron 5.768 puestos de trabajo en las industrias de zona franca y 42.167 trabajadores siguen laborando en las industrias de zona franca. Entonces la situación es alarmante porque la gran incertidumbre que existe es que qué es lo que va a pasar una vez vencido el plazo de la suspensión. Una vez que se venció incluso el plazo de la suspensión, algunas empresas lo que hicieron fue mandar a suspender nuevamente a los trabajadores con los 6 días de pago, otras están asumiendo el 50%. Sin embargo, existe una gran incertidumbre para las trabajadoras de zona franca porque vencido este término, ¿qué va a pasar? Muestra de ello es que ellas dicen que va a pasar, va a haber un despido, vamos a ir al desempleo, donde las condiciones para las mujeres todavía son mucho más deplorables. Entonces la situación es bastante alarmante porque también los trabajadores que están en las industrias de zona franca, ¿hasta dónde se está tomando la medida? Porque hay 42.000 trabajadores activos laborando. ¿Hasta dónde se están tomando las medidas de protección? Que los trabajadores utilicen las mascarillas y las mascarillas correspondientes, porque no es una mascarilla de tela, sino una mascarilla que porte un filtro, ¿verdad? ¿Hasta dónde se le está dando permiso a las mujeres que constantemente se laven las manos? ¿Hasta dónde se les está permitiendo a las mujeres que lleven su botella de alcohol o que se les ponga el recipiente de alcohol a la orilla de su máquina? Sabemos que esto no va a pasar porque sencillamente las mujeres a veces ni siquiera pueden tener la botella de agua en su centro de trabajo porque tienen temor de que se manche la tela o que se moje la tela y se dañe el producto. El 98% de zonas francas que operan en el país son de origen norteamericano. Aquí se elaboraban prendas de vestir para 9 marcas mundiales. Ningún país aliado al gobierno de turno de tendencia de izquierda generaba un solo empleo en Nicaragua. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En medio de la pandemia, Estados Unidos se enfrenta a la invasión de las avispas más grandes del mundo. Los avistamientos del avispón asiático ha provocado el temor de que el insecto se establezca y extermine las poblaciones de abejas. ¿Qué son estos insectos y qué tan peligrosos pueden ser? Al respecto nos informa José Abraham Sánchez. Otra plaga apocalíptica acecha al mundo. Se trata del avispón gigante que también llegó del continente asiático y se radicó en Washington, Estados Unidos. Ataca insectos benéficos como son las abejas que garantizan polinización directa y efectivo rendimiento en el sector agrícola. El nombre científico es Vespa mandarinia japonica. Es una plaga que se inicia en Japón. No tengo claro todavía, o sea, si es una cuestión producida por ingeniería genética o una evolución natural de las especies, pero es preocupante por varios motivos. Primero, es bien diferenciable, ¿tá? Bien diferenciable porque mide como 7 centímetros, es decir, que tendría más o menos este tamaño, ¿no? Entonces es un insecto muy grande, tiene pinzas en la boca muy potentes,
muy potentes, que ahora te voy a explicar para qué las usan. Y las franjas son bien fuertes, o sea, es una naranja fuerte que tiene en las franjas. ¿Por qué es preocupante? Porque este insecto que se encontraba en Japón y en parte de Asia es un insecto que es peligrosísimo. ¿Por qué? Primero porque combate a la abeja. Estamos hablando de 7-8 centímetros y la abeja no tiene más de 2 centímetros, ¿no? Es 4 veces el tamaño de la abeja y 2 veces el tamaño de la reina. ¿Y por qué nos importa el combate a la abeja? Porque la abeja es la encargada de la polinización. Pero también son letales en los seres humanos. Su potente veneno causa serias lesiones en la piel. Tiene un veneno tan potente que con solo 5 o 6 piquetes puede matar a un ser humano. Y la avispa es distinta que la abeja. La abeja cuando te pica te deja el aguijón y muere la abeja porque parte de las vísceras se quedan en el aguijón. Las avispas no, las avispas te pueden picar varias veces y nunca dejan el aguijón. Es un aguijón diferente al de la abeja. Entonces tampoco podemos aspirar que te va a dar un piquete y va a morir. Y ese veneno destruye tejidos, los liquifica, puede dar problemas de alergia, puede dar problemas, pero sobre todo intoxicación por el veneno. O sea, en 6-7 piquetes ya te pueden matar. No se descarta que emigren a Centroamérica. Está en este momento en el estado de Washington. Y la capacidad de reproducción de los insectos es enorme. Yo no sé si vos te acordás allá por fines de los 80, cuando pasó la mosca de los cuernos o mosca paletera de Europa a Estados Unidos, y todos en el resto de América estábamos tranquilos y recién llegó allá. Y en un año atravesó México, Centroamérica, el Amazonas y llegó hasta el sur de Argentina. Quiero decir, o sea, tienen una capacidad de reproducción muy grande y aparte vuelan, ¿no? Entonces pueden irse instalando. Y esto es terrible, ¿por qué? Porque en este momento yo creo que la humanidad, después de la pandemia con el coronavirus, se va a precisar muchísimo más comida y alimento para todo el mundo, y la agricultura depende de la polinización de las abejas. Entonces tenemos un enemigo más en el que hay que controlar, que hay que tratar de hacer desaparecer, sin hacer desaparecer la abeja, ¿no? Y que aparte es un riesgo para la salud pública, ¿no? Lo importante es que se supone que aún no ha llegado a Nicaragua, no ha pasado la frontera de Estados Unidos, recién se está desparramando por Estados Unidos, que es muy grande, pero no sabemos con qué velocidad puede avanzar. Lo que es importante es que la gente, por ejemplo, que llegue a ver avispas grandes, con colores fuertes, bien agresivas, con franjas negras y naranjas bien agresivas, le saque fotos y las envíe a diferentes especialistas para estar haciendo un monitoreo de si están apareciendo en el país o no. Podemos apreciar cómo el avispón gigante asiático furiosamente ataca a un roedor hasta neutralizarlo. En caso de detectarlo en nuestro país, pueden notificar a los bomberos o al MACFOR, quienes tienen la técnica apropiada para eliminar al avispón asesino. Con cámara de Erasmo Hernández, Osia Fran Sánchez, Acción 10. Médico de Salud Integral asegura que Nicaragua ya está en la fase de transmisión comunitaria de COVID-19 y afirma que en ese hospital ya hay casos que están siendo remitidos a los hospitales públicos habilitados para recibir a las personas infectadas. Michelle Polanco con los detalles. El médico internista Marvin Mayorga del Hospital Integral de Managua aseguró que en dicha clínica previsional se han atendido al menos 12 personas con síntomas similares a los del COVID-19 y que al practicársele las pruebas han dado como resultado indeterminado. Empezamos con 4, 6, 10, después 12 y entonces por ahí anda el número actualmente. Y han habido pacientes en los que se reporta un resultado indeterminado y la mayoría de los casos son indeterminados. Eso es, desgraciadamente, el gobierno, el Ministerio de Salud solo lo reporta así. Hay algunos casos que han sido positivos, pero en general la mayoría son indeterminados. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Clínica y epidemiológicamente tenemos un paciente que cumple con todos los criterios. Ha sido paciente que tuvo un familiar, un conocido
un compañero de trabajo que tenía los mismos síntomas, que fue hospitalizado y entonces después él empezó con los síntomas y llega al hospital con una radiografía que es similar a la descrita en todos los estudios en todos los hospitales del mundo. Mayorga agrega que el Ministerio de Salud posteriormente no realiza nuevamente a estas personas las pruebas para descartar si es o no un caso positivo. En todos los países, en todos los hospitales del país, quien determina al fin si se hace o no, si se repite o no la prueba, es el MINSA. Entonces ahí estamos atados de manos. Algunos hospitales aquí en el país han querido realizar ellos la prueba y tampoco se les ha permitido. Entonces seguimos en una oscuridad de información por parte del gobierno y no hay forma de que ellos puedan revertir esa falta de información. El especialista también advierte que en Nicaragua ya hay contagio comunitario y que el sistema de salud pronto colapsará. Fase 3 en que estamos, que es la de una transmisión comunitaria de la enfermedad, el número de casos se ha elevado y ha sido evidente en todos los hospitales, tanto públicos como privados del país, y igual se ha aumentado el número de pacientes fallecidos. Todos los hospitales en algún momento van a colapsar y en departamentos como Chinandega, por ejemplo, donde tenemos fuertes informaciones bien fundadas de que el sistema de salud está colapsando. Igual en los hospitales públicos va a suceder en algún momento esto. Y en el caso de los pacientes graves es mucho más preocupante todavía la situación porque si el paciente va a requerir cuidados intensivos, va a requerir una intubación y estar conectado a un ventilador. Los ventiladores vamos a dividirlos, se van a dividir en los pacientes COVID-19 y en los no COVID, porque tenemos que atender a esa otra parte de la población. La Unidad Médica Nicaragüense, a través de un comunicado, ha urgido la necesidad de proporcionar equipo de protección para el personal médico. Según la organización, ya se registran 40 contagios relacionados a trabajadores de la salud. Estos contagios no han sido registrados oficialmente por el Ministerio de Salud. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Momento de pausa comercial y enseguida regresamos. Continuamos. Un motociclista es impactado por un carro que, según testigos, irrespetó la señal de alto esta mañana en las inmediaciones de la mansión Teodolinda. Los detalles con José Abraham Sánchez. El irrespeto a la señal de alto llevó a serios problemas al conductor de este vehículo, quien prácticamente interceptó al motociclista Yuri Antonio Martínez, quien viajaba en su preferencia de sur a norte, y el autor del accidente de oeste a este. Estamos necesitando unos reductores de velocidades allí en esa esquina y en la otra esquina donde dice alto, porque los altos allá no se ven y este otro se ve, pero la gente cree que lleva la preferencia y siempre se vuelan esos altos. El motociclista lesionado fue trasladado al hospital militar por miembros de Cruz Roja nicaragüense. Por el momento pues el paciente tiene una condición estable a pesar del impacto. Solamente se queja de dolor que es a nivel de la región, tanto del cinturón pélvico como de lo que es el coxis. Va a ser trasladado al hospital Dávila Bolaño. El accidente sucedió en la intersección de la mansión Teodolinda, Bolonia. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Por segunda ocasión, un comerciante de pescado fue víctima de delincuentes que ingresaron a su vivienda en el balneario de Casares, despojándolo de más de 70,000 córdobas. Detalles con Elba Ileana Molina. Los robos a mano armada se dan constantemente en la zona costera de Casares. Las víctimas muchas veces prefieren callar y no interponer la formal denuncia en la estación policial. Las razones se las reservan. Este martes eran las 11 de la noche. Dos sujetos a quienes lo describen como alto, vestido de ropa color negra y casco, golpearon la puerta de la vivienda de doña Leila Fierro Rojas, una comerciante de marisco. Los hombres buscaban dinero donde supuestamente se llevaron 70,000 córdobas, dejándola a ella amarrada de pies y manos. Ya cuando ella le hablaron diciéndole, haciéndose pasar por uno de nosotros, entonces ella pensó que éramos nosotros los que le estábamos hablando para poder entrar a la casa. Entonces en lo que ella abrió la puerta, ya el portón ya lo tenían abierto ellos. Entonces sé que eran dos hombres altos, recios, pero
Es que cuando yo ya la fui a ver, ya mi sobrina le había quitado la mordaza que tenía. ¿Dónde la tenía la mordaza? En la boca, tenía aquí amarradas las manos y los pies. Entonces ya vinieron todos los vecinos. Y yo sospecho que hay algún vaquiano, porque alguien no va a dar tanta información de saber que cómo se apaga la luz, que nada, que si no están los hombres de las casas, ¿me entiendes? Y yo sospecho sí que hay algún vaquiano. Hace varios años lo mismo le ocurrió a doña Leila Fierro, quien ofrece marisco en Casares junto a decenas de mujeres conocidas como las paneras. Supuestamente los delincuentes siempre buscan dinero. Antes uno vivía tranquilo y todo, ahora no. Ahora si uno no está seguro en su casa, nadie lo va a estar. Así ella ni en su casa, porque ves a mi mamá, ya son 2 veces. Ya la primera y la segunda, pues el Señor no ha guardado, pero ya quién sabe. Esta vez prefirió cerrar las puertas de su casa y no referirse al caso. La familia dice que está afectada emocionalmente, con el temor que se repita la historia de su suegra, a quien le arrebataron la vida hace 6 meses por robarle una fuerte cantidad de dinero. Elba Iliana Molina, en Acción 10. Inicia desinfección de lugares públicos de la ciudad de Boaco para combatir el COVID-19. Detalles en el siguiente reporte. Autoridades del MINSA y trabajadores de la alcaldía de Boaco dieron inicio a la desinfección del Parque Central, fumigando las bancas y juegos infantiles con agua y cloro, esto para combatir la pandemia del coronavirus. Tranquilo, perfecto, está bueno, buenísimo. Es para evitar la pandemia, para que lo cuidemos todos y que sigan fumigando por todo el país. Eso es lo más importante que tenemos, la fumigación, el aseo. Claro, correcto, hermano, claro que sí. Toda mi familia también, tomando la seguridad, para estar tranquilos, pues. Vemos que están iniciando aquí en el parque. ¿Qué otros lugares usted cree que deben de fumigar también? Como decir Teutepe, las comarcas, no salen a las comarcas. Hay una comarca que se llama Ojo de Agua, jurisdicción de Teutepe. Y todas esas comarcas las vienen de fumigar para que los mercados, todos los lugares donde hay más acceso de personas, ¿entiendes? Sí. Y tener el cuidado pues con su gente, con no acercarse mucho a los molotes de gente. Los centros de estudios y el transporte público también serán desinfectados en los próximos días. La población boaqueña está tomando todas las medidas necesarias para evitar ser víctima del COVID-19. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias. Queremos felicitar de manera muy especial a Eric Murillo Sánchez. Los saludos van de parte de su esposa, su hijo Samuel, su hermano Sergio y su mamá Odili Sánchez. Saludos muy especiales también, Yaosca, para la pequeña Eugenia Saraí Morazán. El día de hoy está cumpliendo 1 año más de vida. Los saludos van de parte de su hermana Daniela Rodríguez Morazán, la periodista y nuestra buena amiga de Canal 10, y por supuesto a toda su familia quienes la aman. Gracias por habernos acompañado.